son países pobres que no pueden cubrir su tasa de requerimiento mínimo de fierro cotidianos, que es aproximadamente una buena porción de carnes, ya sea carne roja, pescado, pollo, ¿no? Cualquiera de esas carnes que tienen buena cantidad de fierro. Pero la realidad es de que en estos países con economías bajas, en muchas ocasiones toman un té con galletas en el desayuno, té con pan, o en el almuerzo una sopa de fideos con algo de patita de pollo. Y bueno, entonces evidentemente las condiciones de antemano, ¿no? Ya familiar, social, ya es un problema de deficiencia de fierro. Entonces, en ese contexto lo que quiero hacerles a ustedes conciencia de que probablemente cuando estén ustedes en el salón vas a encontrar gran cantidad de pacientes, niños, embarazadas, ¿no? En estos problemas de deficiencia de fierro, pero por un problema fundamental de aportes. Entonces, como dice, es la forma más común, ¿no? Y también se puede encontrar en algunos lugares de países desarrollados, pero fundamentalmente en los países en desarrollo. Entonces, en el año 2010, la OMS más o menos hizo un estimado de que había un promedio de 2.150 millones de personas, ¿no? Con carencia de hierro o estaban anémicas. O sea, muchas veces había carencia solamente, pero todavía no estaba en un estado de anemia, ¿no? Por falta de aportes nutricionales. Ya en este grupo, como decíamos, habitantes de la Filadelfia, del África, de India, entre los cuales está Perú, y dentro de los grupos hay grupos vulnerables, ¿no? Grupos etarios, como las gestantes infantes, que tienen un promedio casi del 50% de deficiencia de fierro, ¿no? Las gestantes, obviamente sabemos de que las gestantes tienen mayores requerimientos de fierro, sin embargo, tienen una mínima cantidad de fierro, ¿no? Entonces, obviamente tienen que tener una mayor prevalencia. Igualmente en la etapa escolar, que van entre 20 y 30%. Es decir, en el fondo, este problema de la deficiencia de fierro por falta de aportes nutricionales es un problema social, en la que lógicamente tiene que ver mucho los gobiernos de turno, ¿no? Adelante. En algunos países latinoamericanos, por ejemplo Chile, de alguna manera nos está sacando ventaja en ese contexto, porque tienen programas nacionales, ¿no? Para fortificar los alimentos con fierro, y en ese contexto ellos están bajando su incidencia de deficiencia de fierro, porque la idea fundamental es hacer programas que hagan enriquecimiento de fierro, ¿no? En algún alimento, que puede ser la harina. Como ejemplo tenemos que por los años 60, ¿no? Por ejemplo, había una deficiencia nutricional también de yodo, y entonces había una gran cantidad de pacientes con bocio. Y lo que el Estado, aquí el gobierno de turno en esa época, me parece que estuvo de la UNE, hizo de que se fortificara la sal con yodo. Entonces, a partir de los años 50, 60, ya se utiliza la sal con yodo, y en ese contexto, obviamente, ha bajado la incidencia de bocio endógeno por falta de yodo. Y en los últimos años se han erradicado, ¿no? Es un buen avance. Se tendría que hacer algo parecido con el
fierro y entonces teníamos en mejores condiciones. Bueno, eso ya es cuestión de que cuando ustedes sean ya profesionales ingresen a los problemas de tipo social. Dicho esto, vamos a estudiar ahora sí la parte fisiopatológica de la anemia ferrotípica. La siguiente, miren cómo incentivarlos. Países pobres, esperando que alguien les lleve alguna comida, desnutrición extrema. Siguiente, y esto se repite, la siguiente, se repite. En Asia, comiendo solamente galletas, té con galletas, la mamá tomando opio. Siguiente, exiliados de Irán, donde hay problemas de guerra, arroz con yuca. Siguiente, las cacharritas, harina con agua. La siguiente, entonces la anterior. Como están viendo, de que son dietas pobres en proteínas, pobres en carnes. Entonces solamente predominan por carbohidratos, ¿no? Obviamente ese grupo de pacientes aumentar de deficiencia de hierro. Siguiente. ¿Cómo lo definimos una anemia ferrotécnica? Es obvio, ¿no? Es una condición clínica en la que el paciente se encuentra con una disminución de hemoglobina, pero en el fondo hay un agotamiento progresivo y total de las reservas de fierro. Eso es importante. Más adelante vamos a ver, pero el tema es de que la reserva que tenemos de fierro en total, que es un promedio de 4 gramos, va disminuyendo de a poco hasta el momento en que tiene que agotarse. Y cuando hay agotamiento de las reservas, ya se produce propiamente la anemia, ¿no? La anemia. Y esto va a llevar pues, a un grado de anemia con las características que ayer hemos estado viendo, ¿no? Una anemia microcíclica, hipocrómica, ¿no? Que eso ya lo hemos visto ayer. Y con los cambios fisiopatológicos de diferente magnitud, que pueden ser leve, moderado o severo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, un paciente con 11 o 10 de hemoglobina aparentemente no va a tener trastornos hemodinámicos, pero un paciente con 7, 6 de hemoglobina y si es adulto mayor, entonces sí va a tener trastornos hemodinámicos que pueden comprometer la vida inclusive, ¿no? Con problemas de infarto. Y en ese contexto aparece la deficiencia. Siguiente. Entonces, tener en cuenta cómo es la distribución de fierro. Nosotros habitualmente debemos tener un promedio de 4 gramos de fierro en total dentro del organismo. Sabiendo que ese fierro el organismo no lo sintetiza, ¿no? Sino siempre va a venir del aporte externo. Entonces, de esos 4 gramos de fierro, miren cómo está distribuido. En la sangre, bajo la forma de hemoglobina, tenemos un promedio de 2 gramos y medio, que equivalen a 67 o 70%, ¿no? del fierro. Después viene el hierro en el depósito, del que estamos hablando. Este hierro en el depósito bajo la forma de hemosiderina o ferritina. Tengan en cuenta esto. ¿Cuánto tenemos? 1000, o sea, 1 gramo. Equivale al 27 al 30%, ¿no? Entonces, miren, entre la hemoglobina y la reserva estamos casi en el 95%, ¿no? El resto, o sea, un promedio del 5%, actúa en diferentes actividades enzimáticas, por supuesto importantes, ¿no? Que inclusive alguna vez producen problemas neurológicos por deficiencia de fierro en este contexto. Pero
está en hemoglobina y la ferritina. Entonces, si decimos de que la anemia ferroquímica se produce cuando hay agotamiento de esta reserva, entonces automáticamente ya sabemos de que el paciente va a tener cuando menos 1 gramo menos de fierro total, ¿no? Más adelante veremos cómo se hacen los cálculos para responder en el tratamiento. La siguiente. Entonces, para mantener esos 4 gramos, esa es la idea fundamental, mantener constantemente esos 4 gramos. Y para eso se requiere, como ya dijimos, una alimentación adecuada, correcto, con alimentos que ya dijimos, básicamente carnes rojas, en un promedio de una porción que equivale a un promedio de 10 miligramos de hierro en la dieta. Entonces, bien, y entonces existen lo que se llaman requerimientos para cada grupo de carnes. Pero el promedio es de 1 a 2 miligramos diarios. Pero para llegar a 1 a 2 miligramos requerimos pues, comer una porción de 10 miligramos porque ustedes saben de que la absorción a nivel del duodeno es del 10%. ¿No? O sea, si yo como una porción de carne, por ejemplo, de 10 miligramos, en el duodeno se va a absorber y finalmente va a pasar a la sangre 1 miligramo. Y estos son los requerimientos. Bien, entonces en mujeres fértiles es por ejemplo de 2, tiene mayor requerimiento. La gestante tiene hasta 3 miligramos por día como requerimiento. Y los adolescentes también, ¿no? Por la actividad constante. Y el adulto requiere comer un poco más de porciones de proteínas cárnicas. Si esto se cumple adecuadamente, entonces el paciente no va a llegar a ser anémico, se va a mantener. Lógicamente ya veremos las otras razones por que hay anemia, ya dijimos. Cuando hay pérdidas constantes de sangrado, hemorragias, ¿no? Ya sean digestivas, hemorragias ginecológicas, el fierro va a empezar a disminuir. Entonces, miren, como conclusión, de que el hierro de la dieta, en el promedio, lo ideal, siendo lo ideal entre 10 y 20 miligramos todos los días, pero esta dieta generalmente es insuficiente para las necesidades, ¿no? Sabiendo que la carne roja, hígado, vaso y legumbres, ¿no? Son los más ricos en hierro biodisponible. Acá hay 2 tipos de hierro biodisponible, ¿no? Perdón, un tipo, el biodisponible significa de que es el hierro inmediato, que está listo para absorberse, ¿no? Eso se llama también el hierro M. Y el otro hierro necesita de asociarle ácido ascórbico para poder absorberse mejor. Por esto que las carnes sí tienen mayor cantidad de hierro biodisponible y son los que mejor se consideran para mejorar los problemas de tipo de deficiencia de fierro. ¿Dónde se absorbe este fierro? A nivel del duodeno. Principalmente en el duodeno, eso es importante. En el duodeno casi el 90% y el resto se puede absorber algo a nivel del resto del tubo digestivo. Y miren el porcentaje. Ya dijimos, en condiciones normales un 10%. Pero los pacientes con ya anemia ferropénica absorben hasta un 20-30% porque están ávidos de la necesidad de reponer fiebre. Siguiente. Miren, esos son los alimentos ideales. Carne con verduras, carne roja con verduras, pollo con verduras, pescado con verduras. Eso sería lo ideal que cotidianamente hay en las veces. Pero en muchas de
establecer qué causas nos van a llevar a la deficiencia de fierro. Ya la primera causa ya dijimos, ¿no? La causa nutricional, hemos hablado ampliamente. La segunda causa es el problema de la absorción, que también hemos dicho, si la absorción es a nivel de duodeno, obviamente si hay algún problema en el duodeno, llámese una neoplasia o una cirugía a ese nivel, o parásitos inclusive en esa zona, entonces va a haber disminución en la absorción de fierro. Y la tercera causa siempre son las pérdidas, que son la mayor cantidad de pacientes en ese grupo. Entonces miren, la primera por dieta de deficientes, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, ya hemos establecido que están en el promedio del 50% de toda esta población, necesitan mayor cantidad de fierro por su requerimiento, ¿no? Pero la pobreza socioeconómica no lo deja hacer. En la absorción, dijimos, hay que tener en cuenta si hay o no resección gástrica, buscar, y después de definir una deficiencia de fierro, buscar neoplasia, colero, parasitosis, básicamente. La siguiente, y este es un grupo amplio de pacientes en los que están perdiendo sangre en forma crónica, ¿no? El primer grupo son mujeres en edad reproductiva, mujeres entre 12 y 45 años de edad, por la menstruación, muchas veces hay menstruaciones con hipermenorrea, miomatosis, que son tumores sangrantes, ¿no? Y otras patologías ginecológicas que pueden también ser causas de anemia proteica. En la tercera edad, ya pasado los 45 años, cáncer de colon, pólipos malignos, enfermedades de Crohn, que son enfermedades proliferativas, con sangrado del tubo digestivo por úlceras, puede haber displasias, parasitosis, especialmente las intestinales, y la hernia del hiato esofágico. Y no olvidarnos del grupo del sangrado urinario, en varones sobre todo, buscando neoplasias de vejiga y próstata, que son perdedores de hierro y perdedores de sangre. La siguiente, las manifestaciones clínicas. Esto ya lo hablamos allá. ¿Cómo vamos a encontrar un paciente? Obviamente, por ser anémico, vamos a encontrar un paciente con una palidez que puede ser leve, moderada o severa, palidez sin ictericia, pero ahí puede estar asociado signos de recompensación, pero eso no es necesariamente el criterio de anemia ferropénica. Pero de este grupo, miren, las tres condiciones que están en color verde son las tres condiciones típicas y que solamente se presentan en la anemia ferropénica. Cualquiera de estos signos o hallazgos que ustedes encuentran en el estudio clínico ya le está dando el alto porcentaje de posibilidad de diagnóstico de falta de fierro, ¿no? O sea, una anemia ferropénica. Y si están en alguna zona, cuando no pueden hacer estudios complementarios, ustedes pueden empezar ya el tratamiento, ¿no? Para revertir el paro. La pica. La pica es un signo neuropsiquiátrico, si se quiere, donde se produce una tendencia compulsiva de querer comer sustancias inertes, ¿no? Que puede ser tierra, puede ser hierro, puede ser otras sustancias, jabón, madera, algunas personas sal, azúcar, pero tienen ese deseo compulsivo y mientras no logren comer esas sustancias están totalmente inquietas. Todo es de que logren comer las sustancias que están requiriendo y se les pasa la ansiedad, ¿no? Se les pasa la ansiedad.
se le da tratamiento con fierro, entonces desaparecen estos síntomas totalmente. Después de la colonización, igualmente se rompe el fierro, interviene en la formación de tejidos, tanto de la piel como de las uñas, miren, uñas quebradizas totalmente, se rompen el aparato y luego va tomando una forma de aplanamiento, ¿no? Uñas aplanadas, quebradizas, que también le llaman uñas en cucharita, ¿no? Uñas en cucharita, son hendidas. Es otra característica típica de la anemia ferropénica. Y la disfagia de Plaver-Wilson, que ayer hemos comentado ampliamente, ¿no? Es una disfagia, dolor cuando uno toma alimentos sólidos o líquidos, ¿no? Por deficiencia de hierro estrictamente. Todas las demás condiciones pueden encontrar en cualquier tipo de anemia como asociado, ¿no? Pero para anemia ferropénica son preguntas de examen, pica, colonica y disfagia, son propios de anemia ferropénica. Siguiente. Entonces, ya dijimos, el diagnóstico ya lo pueden hacer clínicamente, ¿no? Como hemos establecido. Y si desean complementar y están en un lugar donde pueden hacer laboratorio, entonces tienen que pedir su examen de laboratorio, la ferritina, ¿no? Hierro sérico, básicamente, y la ferritina. Aquí nos estamos estableciendo cómo es que se instala la anemia. Ya dijimos, primero se empieza a disminuir el fierro de la reserva, de a poquito. Normalmente el fierro de reserva, como se llama ferritina o hemosiderina también, ¿no? En caso de la ferritina, lo normal, saben ustedes, es entre 20 y 100 nanogramos, ¿no? Entonces, de esa cantidad empieza a disminuir de a poco y hay un momento en que ya, por ejemplo, puede estar en 15 de nanogramos de ferritina. Entonces, ya hay agotamiento de ese fierro, ¿no? De la reserva. Pero todavía no se produce la anemia. Entonces, a esa etapa se le llama ferropenia sin anemia. O sea, puede existir fierro bajo, pero todavía la anemia no se ha instalado. Pero si sigue pasando el tiempo, empieza a bajar también ya el fierro sérico y aumenta la troponina, ¿no? Y en ese contexto sí ya se produce en la segunda etapa, que propiamente ya se produce la anemia en sí. Y en ese contexto el fierro está bajo con la troponina, ¿no? Síntesis de hemoglobina baja y producción de una anemia microcítica hipocrómica. Siguiente. En el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Ayer dijimos, cuando hicimos la clasificación de anemia ferropénica, dijimos de que bajo el criterio de clasificación fisiopatológica, ¿no? El índice de progresión medular debajo de 1, en ese grupo está anemia ferropénica, anemia megaloblástica, ¿no? En este caso, vamos a encontrar reticulocitos disminuidos con IPM debajo de 1, justamente, ¿no? Cuando ustedes hacen los cálculos, está debajo de 1. Y el volumen corpuscular medio debajo de 80, con una microcitosis. La hemoglobina corpuscular medio debajo de 28 picogramos con microcromía, ¿no? Y el índice de anisocitosis va a estar en mayor de 15%. A esto le aumentamos el dosaje de ferritina sérica, ¿no? Cuando está debajo de 20 nanogramos, el diagnóstico es ya definitivo. El dosaje de ferritina ha cobrado un rol protagónico en los últimos años
porque se considera como un elemento predictor inclusive de problemas neoplásicos del tubo gastrointestinal, cuando el fierro o la ferritina está debajo de 20 nanogramos. La siguiente. Si desean, podemos complementar con hierro céntrico, como decía, debajo de 60. La hemosiderina ausente. La hemosiderina es hierro de reserva, pero actualmente ya no se está utilizando porque se requiere hacer el estudio del aspirado de médula ósea. La hemosiderina es un hierro que está almacenado en los macrófagos del res, ¿no? En el caso de la médula ósea también. Entonces, para verificar su existencia o ausencia, necesitamos hacer una coloración para fierro, ¿no? En la médula ósea, pero previamente se requiere aspirar. Pero desde que ya podemos utilizar la ferritina, que es un examen en sangre, ¿no? Ya nos ha dado la facilidad de establecer de que si la ferritina está baja, ¿no? Es el equivalente a la hemosiderina. Entonces la hemosiderina ya no se hace y más bien, repito, la ferritina sí tiene su rol protagónico en este caso. Y la capacidad de fijación de fierro, lógicamente, está aumentada en una electroquímica. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Ya definitivamente, con hierro céntrico bajo, ferritina céntrica también baja y la transferina libre aumentada. Complementado, por supuesto, con la hipotomía y los resultados y toda la parte clínica que se tiene. Siguiente. Este es un hemograma típico de un paciente con falta de fierro. Una discreta disminución de leucocitos, un aumento importante de plaquetas y una hemoglobina que es baja. Entonces dijimos que estas plaquetas pueden estar aumentadas de forma reactiva. Pero es transitorio. Una vez que ya se corrija la anemia, la plaqueta vuelve a la normalidad. Volumen corporal medio, en este caso, por ejemplo, 71, hemoglobina un poco particular de 23, la concentración de hemoglobina 28. Anisocitosis al 19%, ¿no? Siendo lo normal de ojo de 15. Entonces, es una característica típica de un hemograma. La siguiente. Este es un algoritmo para establecer cómo se debe trabajar cuando tenemos un paciente con falta de fierro, miren, y en la que hemos encontrado la ferritina debajo de 20. El primer grupo está en que si es varón menor de 45 años, hay que tratar de buscar todas las posibilidades de sangrado digestivo. Tratando de buscar sangre oculta en heces, o sea, por tébero, como dijimos, o el guayaco, o los estudios de colonoscopía, ¿no? Sangre oculta en heces, valorar enema opaco. Anteriormente se valoraba con enema opaco, ahora ya no existe. Ahora se hace la colonoscopía y la endoscopía, es decir, estudios de endoscopía alta y baja. Cuando es la paciente mujer en periodo fértil de 12 años y 45, obviamente es importantísimo valorar cómo está el sangrado ginecológico. Si hay ginecomastia, si hay menorragia, neumatosis, ¿no? Y generalmente se llega a un diagnóstico de ese. Y
el otro grupo, que puede ser varones o mujeres mayores de 45, igualmente, ¿no? Todos menopáusicas. Siempre valorar sangre oculta en heces y toda la vía digestiva. Utero, colonoscopía y endoscopía. Y esto al final nos da muchos resultados que algunas veces son insospechados. Siguiente. Por ejemplo, le quiero mostrar este trabajo que hicieron en Estados Unidos. Miren, la presencia de síntomas gastrointestinales altos o bajos asociados a valores de ferritina debajo de 20, ¿no? Altamente predictivos para la patología gastrointestinal severa. Se encontró de que más del 50% de pacientes con ferritina baja tenían patología gastrointestinal severa, ¿no? Considerando fundamentalmente maligno. Y esto detectados por endoscopía o colonoscopía. Y lo que llamó la atención en este trabajo fue bien, de que de todo ese grupo había un 11% de pacientes que habían entrado al estudio, pero que no tenían ningún síntoma. Aparentemente sanos, pero que de toda manera le hicieron el dosaje de ferritina, ¿no? Entonces, a ese grupo, totalmente sanos clínicamente, sin ningún síntoma, con ferritina debajo de 20, y les encontraron hallazgos endoscópicos de tipo maligno. Por eso que la ferritina está considerada como un elemento predictor para poder hacer el descarte de neoplasia maligna a nivel del tubo digestivo. Siguiente. Esa patología gastrointestinal considerada, en ese grupo del 11% había desde cáncer gástrico, cáncer de colon, displasia de grado leve o elevado, esofagitis erosiva o ulcerativa, pólipos más de 1 centímetro o colitis, ¿no? Todas estas entidades en esos pacientes con hierro, pero con ferritina disminuida debajo de 20. Entonces, un dato importante para que puedan ustedes analizarlo o hacer un seguimiento de estos estudios en su oportunidad. La siguiente. Bien. ¿Con qué entidades se va a confundir la anemia ferropénica? Si la anemia ferropénica es una anemia microcítica y hipocrómica, lógicamente hay que buscar todas las causas de anemias microcíticas, ¿no? Principalmente está la anemia por enfermedad crónica, una de las principales. La otra es la talasemia. La talasemia son anemias hemolíticas, por cierto, pero en sus características morfológicas son hematías bien pequeñitos, enanos, ¿no? Totalmente, que son microcíticas, mucho más pequeños que inclusive que de la anemia ferropénica. Entonces es preciso hacer el estudio con la diferencia con talasemia por un lado y anemia por enfermedad crónica por otro lado. Lo que más se puede confundir es con anemia por enfermedad crónica, con algunas diferencias. La anemia por enfermedad crónica generalmente está asociada a problemas netamente inflamatorios de cualquier índole, ¿no? Y en ese grupo están desde los problemas infecciosos, ¿no? Cualquier tipo de infección más allá de 3 a 4 semanas obviamente se considera como una enfermedad crónica. Y eso tiene como particularidad de producir interleuquinas, ¿no? Que tienen la capacidad de guardar el fierro de los macrófagos y prácticamente ponen como una especie de una llave, ¿no? Un candado, y ese fierro ya no puede salir.
Entonces, el paciente con anemia por enfermedad crónica tiene buena cantidad de fierro, pero está almacenado en los macrófagos y no puede ser utilizado, ¿no? En cambio, la diferencia con la anemia ferropénica es de que la anemia ferropénica no tiene reservas, están agotadas, como hemos visto, ¿no? Están agotadas totalmente las reservas, y por eso que cuando hacemos el estudio de ferritina, en el caso de anemia ferropénica vamos a encontrar ferritina baja, ¿no? Baja. Pero en el caso de la anemia por enfermedad crónica va a estar la ferritina en cantidades normales o inclusive aumentadas. Esa es la gran diferencia entre las dos, ¿no? Entre las dos anemias. Por eso es importante hacer el estudio de ferritina y los de y en el caso de las talasemias, básicamente se hace el diagnóstico pues, en personas menores de 10 años, ¿no? Porque una talasemia es bien difícil de diagnosticar por primera vez a los 40, 50 años de edad. Por ser una anemia hemolítica hereditaria, principalmente que se presenta antes de los 10 años de edad, por un lado, y en ese siempre va a haber algún grado de hemólisis con ictericia, ¿no? Pero en la lámina periférica va a ser microcitosis. Por eso que se puede confundir con la anemia ferropénica. Pero finalmente hay una prueba específica para las talasemias, ¿no? Es una electroforesis de hemoglobina, ¿no? En la que vamos a encontrar las hemoglobinas fetales, o la A2, ¿no? Sabemos que normalmente la hemoglobina del adulto, o sea, considerado dentro de nosotros, está considerado, contiene hemoglobina A1, ¿no? El 98%, y A2 solamente el 2%. Y eso, la fetal ya desaparece. En el caso de la talasemia, persiste la hemoglobina fetal, y más bien la A2 es la que aumenta, ¿no? Con una electroforesis de hemoglobina rápidamente se descarta eso. Entonces, si existe la posibilidad de hacer el diagnóstico diferencial con estas dos entidades, pero es básicamente para definir la característica interna. La siguiente, si hemos hecho el estudio complementario, entonces necesitamos hacer el tratamiento. Como consecuencia, si el problema es de disminución por cualquiera de las razones, ¿no? Ya sea por aporte, ya sea por pérdidas, o sea porque haya problemas a nivel de la absorción, entonces el tratamiento siempre va a ser sustituir tratamiento de reposición. Y para esto se requiere, pues, primero establecer en qué condiciones clínicas se encuentra el paciente. Ya dijimos, no es lo mismo tener una anemia ferropénica con 10 de hemoglobina o tener una anemia ferropénica con 5 o 6 de hemoglobina, ¿no? Entonces, en el primer caso, con 10 de hemoglobina, posiblemente estemos hemodinámicamente estables, va a requerir un tratamiento de elección por vía oral. Ese tratamiento por vía oral se establece en un promedio de 200 miligramos de hierro elemental, ¿no? O sea, hierro absorbible por día, y por lo menos 4 a 6 meses. Como verán, son periodos prolongados. Entonces, mucho depende de la adherencia al producto, ¿no? Porque la mayoría tiene problemas de gastritis, entonces abandonan el tratamiento a las 2 semanas, 3 semanas, abandonan y el tratamiento fracasa, ¿no? En cambio, si ya utilizamos la vía intravenosa,
solamente se establece, pues, dependiendo de los requerimientos. Ahí hay una fórmula para establecer qué cantidad de fierro necesitamos para reponer al paciente, ¿no? Miren, acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos un paciente varón de 60 años con hemoglobina 7. Si necesitamos del planeta que sea, pues llevará un promedio de 15 de hemoglobina, ¿no? Estamos en 7 y queremos llevar a 15. Tenemos una diferencia de 8. Eso multiplicamos por el peso del paciente, que en este caso es 60 kilos, y por 2.2, porque son expresados en libras. Y a esto le vamos a aumentar 1000, eso que dijimos inicialmente, ¿no? La reserva, que está ausente totalmente. En caso de varones es 1000, en caso de mujeres 800. Se hace el ejercicio y nos sale hierro 2056 miligramos en total, ¿no? Eso es lo que necesita el paciente para mejorar y para llegar a su hemoglobina a 15. Ahora, ¿cómo lo ponemos? En vía inyectable, ¿no? Cada ampolla tiene 100 miligramos, entonces necesitaríamos generalmente se ponen 2 ampollas en cada sesión, o sea, 200 miligramos en cada sesión, ¿no? Entonces vamos a necesitar 10 sesiones para llegar a los 2000, ¿no? Con 10 sesiones de hierro intravenoso logramos llegar al nivel que necesitemos aquí de hemoglobina. Y de ahí para adelante, obviamente necesitamos, pues, tener una dieta adecuada, una dieta que de nuevo nos mantenga persistentemente en ese grupo que dijimos de los 4 gramos, ¿no? De los niveles establecidos. Una vez que ya hemos establecido y hemos levantado las condiciones clínicas del paciente, estamos obligados a entrar al protocolo para buscar la causa y la etiología. Porque si no, como el caso que estamos viendo ayer, ¿no? El paciente se va, aparece después de 6 meses o 1 año y en el fondo de repente tiene una neoplasia escondida. Y muchas veces ya llega de vuelta de 1 año, ya muy tarde, ¿no? Entonces, en las condiciones iniciales, si hay algún problema neoplásico o lo que fuera, inicialmente se puede hacer resección local y radioterapia y se soluciona el problema, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta para que ustedes hagan ese seguimiento adecuado. Creo que es la última vista, sí, la última vista. ¿Alguna pregunta, por favor? Yo creo que después del seminario de ayer todo está comprendido, ¿no? Ya. Entonces nos comunicamos mañana.